Queridos hermanos, muy buenas tardes a todos. Los saludo con mucho cariño, un servidor de ustedes, Padre Felipe Trujillo, en esta nuestra tercera sesión de este curso, cuarta sesión, perdón, de este curso, Como yo les he amado, aprendiendo a orar a la manera de Jesús, vamos a llamarle así. Segundo curso que hemos estado transmitiendo, gracias a ustedes, gracias a sus comentarios, a su participación. Señor, enséñanos a amar como tú nos has amado. Qué mejor momento, queridos hermanos, que el ahora, este momento de nuestra vida, lo único que tenemos. El mañana no lo tenemos, todavía no es nuestro. El ayer ya pasó, lo único que tenemos es el ahora, el presente, la vida. Qué mejor momento para aprender a amar a la manera de Jesús. Y también ante esta situación, queridos hermanos, de pandemia, quizá uno de los grandes mensajes que Dios nos está dando por esta situación es precisamente que seamos uno, que nos demos cuenta de que somos una humanidad, de que todos somos hijos de Dios, de que todos estamos en la misma barca y que Dios nos invita a amarnos los unos a los otros. Muy buenas tardes, queridos hermanos, bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra cuarta sesión de nuestro curso, Como yo les he amado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar, queridos hermanos, un pasaje de las Escrituras muy hermoso, muy difícil, muy polémico y muy iluminador. Recordemos que estamos tomando todos los días un pasaje de las Escrituras que traten acerca del amor humano, del amor cristiano, del amor divino, para que podamos ser inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, y podamos vivir ese amor que el Señor nos ha mandado. Ámense los unos a los otros como yo les he amado. Entonces, queridos hermanos, podemos decir que este curso, estas charlas, pues son una manera de aprender a amar como Jesús nos ha amado, para cumplir su mandamiento. Vamos a tomar, queridos hermanos, el Evangelio de San Mateo en nuestra sesión de hoy. Si tienes ahí tu Biblia en la mano, el primer evangelista, como comienza el Nuevo Testamento, Evangelio de San Mateo, si ya lo localizaste, si lo tienes ahí en casa, recuerda que puedes ir haciendo tus anotaciones, tus personalizaciones de las Escrituras, para que cuando vuelvas en momentos posteriores, ¿verdad?, más adelante, te acuerdes de aquello que meditamos y vuelvas a conectar, ¿verdad?, con aquello que contemplaste, con aquellas inspiraciones que Dios te dio. Entonces, por eso, queridos hermanos, les hemos recomendado mucho que tengan ahí su Biblia en la mano. Evangelio de San Mateo, búscalo, capítulo 19. San Mateo es el evangelio más largo, 28 capítulos, ¿verdad? Pero vamos a ver el capítulo 19 del Evangelio de San Mateo. Versículos del 1 al 12. 12 versículos vamos a meditar hoy. Desde luego, esperamos que nos alcance el tiempo. Y si no, pues queda para nuestra reflexión ahí en casa. Vamos a ver, queridos hermanos, vamos a escucharlo con atención. Puedes irlo leyendo también ahí, de la Biblia que tienes ahí en tu casa, en tus manos. Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos del 1 al 12.
Dice así: el verdadero amor. Ya de entrada, queridos hermanos, el subtítulo que aparece en esta versión de las Escrituras, no sé qué aparece en la tuya, pero en esta que yo tengo en la mano, se titula así: el verdadero amor. Dice así: cuando Jesús terminó este discurso, salió de Galilea y se dirigió a la región de Judea, a la otra orilla del Jordán. Lo siguió muchísima gente y allí los sanó. Se acercaron unos fariseos y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿puede uno separarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído que el Creador desde el principio los hizo hombre y mujer? Y que dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos uno solo. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ellos le dijeron: entonces, ¿por qué mandó Moisés que el marido diera un acto de divorcio a su mujer para separarse de ella? Jesús les dijo: Moisés les permitió separarse de sus mujeres por la incapacidad de ustedes para entender los planes de Dios. Pero al principio no era así. Ahora yo les digo: el que se separa de su mujer, excepto en caso de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: si tal es la situación del hombre con respecto a su mujer, es mejor no casarse. Él les dijo: no todos pueden hacer esto, sino solo aquellos a quienes Dios se lo concede. Algunos no se casan porque nacieron incapacitados para eso. Otros porque los hombres los incapacitaron. Y otros eligen no casarse por causa del reino de los cielos. Quien pueda poner esto en práctica, que lo haga. Palabra del Señor. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Palabras polémicas de Jesús, queridos hermanos. Les decía desde el principio de esta sesión que estamos acercándonos a un pasaje del Evangelio muy polémico, un tanto difícil de entender, que se ha prestado a muchas interpretaciones, que a lo mejor puede despertar en algunos recelos. Incluso a lo mejor alguien por ahí puede decir: yo no estoy de acuerdo. O ¿cómo entendemos las palabras de Jesús? O eso era antes. O la situación actual es otra. Estamos hablando, queridos hermanos, del amor esponsal, del amor entre marido y mujer. En este pasaje de las Escrituras se nos habla de ese amor. Recordemos que el curso, ¿verdad?, le hemos subtitulado Señor, enséñanos a amar. Y hay que tocar precisamente hoy uno de estos amores quizá más difíciles de vivir en la vida.
quizá que originan mucho sufrimiento, mucho dolor. Y antes de tocar algunos puntos, queridos hermanos, que nos sirvan para nuestra reflexión de hoy, quisiera aclarar algunas cosas ahora que vamos a meditar sobre el amor conyugal. En primer lugar, queridos hermanos, para muchas personas este es el amor más importante. Es el amor único, el amor romántico, el amor de pareja, el amor de esposos. Cuando celebramos, por ejemplo, en el mes de febrero, el Día del Amor y la Amistad, más bien parece el Día de los Enamorados. Aun cuando sabemos que hay otros amores, el de los padres, el de los hijos, el de los hermanos, el de los amigos, en fin, el de toda la humanidad. Sin embargo, a este amor de pareja, al amor romántico, al amor conyugal, en la cultura actual se le considera quizá como el amor. Cuando se habla de amor, así en los medios de comunicación, queridos hermanos, casi siempre se refieren a este amor de pareja, aun cuando hay muchos otros tipos de amor. Por ejemplo, queridos hermanos, las novelas, las series, las películas, las canciones, casi todas hablan de amor y casi todas hablan de este amor, del amor de pareja. Entonces, queridos hermanos, lo primero que hay que tomar en cuenta para nuestra meditación de hoy es eso. No es el único amor, aunque en la cultura actual, queridos hermanos, se le da un gran peso, una gran importancia, hasta el grado de considerársele como el amor más importante, el amor de pareja. En segundo lugar, queridos hermanos, quisiera decirles que con estas reflexiones de hoy no queremos ni juzgar ni condenar a nadie. La mayor parte de las personas que están escuchando han vivido o están viviendo un amor esponsal. Con todo lo hermoso y lo difícil que puede ser esto. No es nuestro objetivo, queridos hermanos, juzgar a nadie. Gracias a Dios, solo Él nos juzgará a todos. En un tercer punto, queridos hermanos, quisiera decirles que respecto al amor conyugal, dice un dicho, ¿verdad?, que cada quien habla de la feria según le va en ella. Y cada quien podría tener su opinión. Cada quien puede platicar su experiencia. Cada quien, ¿verdad?, sería muy hermoso. Lástima que no tenemos ni ese tiempo, ¿verdad? Quizás encontraremos luego la manera de ir compartiendo algunas de las cosas que hemos aprendido en la vida. Pero sería algo muy hermoso que cada quien, ¿verdad?, expresara lo que ha aprendido en la vida respecto al amor conyugal. Además, queridos hermanos, es uno de esos amores en los que casi siempre todos estamos heridos, lastimados. Y hay una gran necesidad de sanar el amor esponsal o el corazón esponsal. Yo creo que muchos de ustedes podrían dar una verdadera lección de vida, sobre todo, pues si te ha tocado sufrir. El amor esponsal, queridos hermanos, es uno de aquellos en los que se experimenta quizá mayor dolor, mayor sufrimiento.
Y finalmente, ¿verdad?, antes de meditar algunas líneas, ¿verdad?, de este pasaje, quisiera decirte que también les hablo como sacerdote católico. Yo no tengo la experiencia en primera persona del amor conyugal. Yo no he formado un matrimonio o una familia. Fíjense, queridos hermanos, que a veces cuando en algún retiro de matrimonios o conyugal me invitan para dar alguna plática, algún tema o alguna reflexión, casi siempre les digo, de los temas de amor conyugal, creo que ustedes podrían hacerlo mejor, porque ustedes tienen la experiencia. Yo tengo la meditación. Claro que, queridos hermanos, así como les digo que yo no tengo la experiencia ni de estar casado, ni de haber formado una familia, pero sí amo, sí he amado, sí amo, sí tengo la experiencia de amar y de ser amado. Y también me ha tocado acompañar a muchísimos matrimonios en su camino. Y también ahí, queridos hermanos, uno como sacerdote va aprendiendo algo o mucho del amor conyugal. Entonces, queridos hermanos, es para aclarar, porque estamos tocando un terreno resbaladizo, el amor esponsal, el amor conyugal. Entonces, queridos hermanos, vamos a tocar ya algunos de los versículos de las Escrituras y a ver qué nos quiere decir el Espíritu Santo. En primer lugar está la pregunta que le hacen a Jesús. ¿Puede uno separarse de su mujer por cualquier motivo? Y en primer lugar, queridos hermanos, nos acercamos a una realidad dolorosísima, la separación conyugal. Quizá el divorcio, el separarse después de haber intentado construir una vida juntos, quizá después de haberlo sacrificado todo por ese amor, quizá después de haber puesto todas las ilusiones o de haber dado los mejores años de la vida o los mejores sentimientos, después de haberse embarcado en una aventura que quizá en algún momento la experimentamos como la aventura de nuestra vida, el formar un matrimonio, una familia. Y en algún momento, quizá después de muchos años, de mucho sufrimiento y mucho dolor, el tener que decir, nos vamos a separar. Queridos hermanos, es una realidad muy actual y quizá de las más dolorosas de la vida. ¿Qué les puedo decir a muchos y muchas de ustedes que a lo mejor lo han vivido o lo están viviendo en primera persona? De eso me podrían ustedes enseñar a mí. Fíjense, queridos hermanos, en una ocasión cayó en mis manos un artículo de una revista. Era una encuesta. Y la pregunta era muy difícil y muy sencilla. Decía, ¿cuál es el sufrimiento más grande que te ha tocado vivir o por el que has pasado en tu vida? Yo te puedo hacer esa pregunta. ¿Cuál es el sufrimiento más grande que has vivido en los años que tengas? ¿Podrías pensarlo en este momento, traerlo a tu mente? ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado vivir en la vida? ¿Qué es lo que más te ha hecho sufrir en la vida? Y fíjense, queridos hermanos, que
Muchas personas dicen, quizá la muerte de un ser querido, quizá la muerte del cónyuge o de algún hijo, quizá una enfermedad penosísima, quizá algún fracaso profesional, laboral, alguna desilusión, alguna decepción. Pero en aquel entonces, queridos hermanos, en aquella encuesta que cayó en mis manos, decía que la mayor parte de las personas a las que se les había encuestado dijeron que el mayor sufrimiento por el que han pasado en la vida fue su divorcio o su separación. Como les digo, después de haber puesto toda la vida, todas las esperanzas, todas las expectativas, toda la ilusión, todo lo mejor de sí en un proyecto, de haber entregado lo mejor de sí a alguien y descubrir aquella infidelidad, aquel desamor, aquel abandono, aquella traición y aquel rompimiento, queridos hermanos, para muchos ha sido el mayor dolor de su vida, el fracaso matrimonial. Ya sea que haya habido un divorcio formal o que haya habido una separación. Escapa a los objetivos de este curso meternos en esos detalles, queridos hermanos. En segundo lugar, dice la palabra, el Creador desde el principio los hizo hombre y mujer. El Creador desde el principio. Hermanos, el matrimonio lo hizo Dios. Es de origen divino. Tú no te inventaste a ti mismo. Tú no inventaste a tu esposo. Tú no inventaste el matrimonio. Tú viviste o vives el matrimonio o sufres el matrimonio. Tú no inventaste la familia. Yo no inventé la familia. Nosotros vivimos la experiencia de ser y de formar familias. Pero el matrimonio es de origen divino, dice la palabra, el Creador desde el principio los hizo hombre y mujer. Y digo esto, queridos hermanos, porque ahora hay tantas opiniones, tantos pareceres, tantas ideologías acerca del amor conyugal. Tipos de unión, tipos de asociación, tipos de matrimonio, quienes pretenden establecer por medio del consenso lo que se debería hacer o no en el matrimonio o en la familia. Y nos olvidamos que eso es de origen divino. Y que solo a la luz de Dios, queridos hermanos, podemos vivir con plenitud tanto la vida matrimonial como la vida familiar. ¿Por qué? Porque los dos son de origen divino. Un terapeuta, un especialista, un consejero o un grupo, un libro te puede ayudar si estás pasando por un problema conyugal. Pero nada te va a dar tanta luz y tanto consuelo como el acudir a tu Creador, porque Él te hizo a ti, Él hizo el matrimonio por el que estás viviendo y Él creó la familia que has formado. Él es el autor de la vida, del matrimonio y de la familia. Por tanto, cuando tengamos un problema
en alguno de estos aspectos, queridos hermanos, hay que ir con el fabricante. Con el fabricante. Y te lo pongo con esta comparación. Si tú compras, no sé, un celular, la persona que mejor te lo puede reparar cuando empieza a fallar es el que lo fabricó. El que lo fabricó. O si tú compras un coche o una moto de tal marca, la persona que más te puede ayudar cuando se te esté echando a perder es el fabricante, porque él conoce interiormente toda esa realidad. El fabricante es el que hizo tu coche, el que hizo tu moto, el que hizo tu celular, y por tanto tú se lo puedes llevar a cualquiera, pero quién sabe que le atinen, ¿verdad? Pero si se lo llevas al fabricante, entonces el fabricante te va a dar el remedio más adecuado. Por tanto, si Dios es el fabricante, llamémosle así, de la vida, del matrimonio y de la familia, Él es el fabricante. Entonces, cuando se te esté echando a perder alguno de estos aspectos de tu vida, acude al fabricante, acude a Dios, porque desde el principio lo hizo así. Te lo dejo para tu reflexión. Dice la palabra y continúa. Y vamos avanzando en los puntos, queridos hermanos, porque después puedes regresar y volver a ver estas charlas, volver a escucharlas y encontrar otras luces u otras reflexiones a la segunda o a la tercera vuelta. Yo te recomiendo eso, que lo escuches o que lo veas una vez, dentro de 2 o 3 días otra vez, y vas a ir encontrando nuevas luces para tu vida. Dice más adelante, dejará el hombre a su padre y a su madre. La libertad. La primera condición para formar un matrimonio y una familia es la libertad. Dejará el hombre a su padre y a su madre, dejará la casa paterna. Y eso, queridos hermanos, no quiere decir que vamos a dejar de amar a nuestro padre y a nuestra madre, o que vamos a dejar de atenderlos. No, nunca, nunca. Pero sí liberarnos de la casa paterna para afrontar con madurez y responsabilidad la formación de nuestra propia vida, de nuestra propia vocación. ¿Cuántos problemas se dan, queridos hermanos, en el matrimonio? ¿Por qué? Porque no han dejado a su padre y a su madre. Les repito que no vamos a juzgar a nadie, pero ¿cuántos problemas hay cuando un matrimonio vive, por ejemplo, en casa de los papás de él o de los papás de ella? A veces, queridos hermanos, sabemos que la situación económica no permite que una familia tenga una sola casa, pero tampoco digo que sea algo imposible vivir en casa de los papás o de los suegros, pero se requiere mucha madurez, mucha claridad para poder vivir más de una familia en una misma casa. Y lo sabes más tú que yo, por experiencia. Dejará el hombre a su padre y a su madre. La libertad y la responsabilidad, queridos hermanos. Y la madurez. Una vez escuché por ahí, queridos hermanos, una frase. Me quedó muy grabada, te la paso al costo, como decimos, ¿verdad? Decía así: en la vida hay 2 maneras de madurar.
En la vida hay dos maneras de madurar. Uno, cásate bien. Cásate bien. Y comprométete en la iglesia. Comprométete en la iglesia. No sé por qué dice esta frase, pero te la dejo también a tu reflexión. Si tú eres una persona que ordinariamente participa en la vida de la iglesia o en algún apostolado o en algún servicio y lo has hecho con amor, con responsabilidad, también sabrás que lleva mucho sufrimiento, mucho esfuerzo, mucho dolor y requiere de nosotros una gran madurez. Entonces, queridos hermanos, dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer, dice Jesús. Estamos hablando, queridos hermanos, desde luego de una unión total, no solo de una unión física, sino también de una unión psíquica, psicológica, emocional, incluso espiritual. Queridos hermanos, qué difícil es cuando, por ejemplo, alguien, casi siempre la señora, la esposa, casi siempre, pero no exclusivamente, quiere participar, por ejemplo, en la vida de la iglesia o quiere participar en algún grupo y simplemente la pareja de su vida, su esposo, está en otra onda. Qué difícil es estar unidos, queridos hermanos. A veces es un verdadero sufrimiento. La otra vez le pregunté a una señora que yo la veía bastante deprimida, bastante triste. Le dije, pues, ¿cómo estás? Pues, un poco mal, padre. Y le dije, ¿y tu esposo cómo está? Y me contestó, ay, padre, yo en mi mundo y él en el suyo. Yo en mi mundo y él en el suyo. En el pensamiento de Jesús serán los dos uno solo y no cada quien en su mundo. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, el matrimonio es simplemente la coexistencia de dos mundos y cada quien en lo suyo? Como dice por allá, ¿verdad? Una frase popular, ¿verdad? Discúlpenme si suena un poquito irreverente, ¿verdad? Pero cada chango en su mecate. Cada chango en su mecate. Cada quien en lo suyo. ¿Y dónde está la unión? No quiere decir que cada uno no pueda tener sus intereses y sus gustos, sí, pero que también sepan construir una vida juntos y no simplemente que vivan como dos solitarios. Serán los dos uno solo, dice la palabra. Por tanto, dice Jesús, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Lo que Dios unió. Entendemos, hermanos, que cuando dos personas deciden casarse, formar un matrimonio y una familia, la única manera de que esto sea válido es que lo hagan libremente, conscientemente y voluntariamente, lo que constituye un acto verdaderamente humano. Esto lo puedes estudiar en cualquier libro de ética o de moral. Si no hay plena conciencia de lo que estás haciendo, si no hay plena voluntad de lo que estás haciendo, y si no hay plena libertad en tu decisión, entonces será una unión, pero no un matrimonio.
Y Dios no va a bendecir una mentira. Por eso es que a veces, queridos hermanos, un matrimonio sigue en la iglesia un juicio de nulidad y se llega a determinar con el paso del tiempo que aquello que parecía un verdadero matrimonio no lo era. Parecía, pero no lo era, porque no se hizo con plena conciencia, con plena voluntad y con plena libertad. Entonces hubo una coexistencia y no fue un verdadero matrimonio. Y por eso a veces se declara aquel matrimonio fue nulo, no existió. Hermanos, también escapa a los objetivos de este curso meternos en esos aspectos jurídicos de la iglesia también. Pero lo que Dios unió, si verdaderamente lo unió, el hombre ya no lo separa. Si verdaderamente lo unió, y si los que lo hicieron en pleno uso de sus facultades mentales, emocionales, físicas y espirituales, entonces sí hay un verdadero matrimonio que no lo separa el hombre. Y vámonos acercándonos, queridos hermanos, al final ya de esta reflexión. Moisés les permitió separarse por la incapacidad de ustedes de entender los planes de Dios. En otras traducciones de las Escrituras dice, por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. Pero al principio no era así, dice Jesús. Es decir, si en algún momento en la revelación se permitió el divorcio, fue por la dureza del corazón. Pero en el plan original de Dios no fue así. Y finalmente, queridos hermanos, pues lo vamos a tocar aunque sea algunos minutos, pero probablemente a lo largo de este curso también tocaremos el aspecto del amor célibe, del amor virginal, del amor consagrado a Dios. Termina este pasaje de las Escrituras cuando los discípulos dicen, si tal es la situación del hombre con respecto a su mujer, es mejor no casarse. Como diciendo, si tan difícil está la cosa, pues mejor no la hacemos. Y contesta Jesús, no todos pueden hacer esto, sino aquellos a quienes Dios se lo concede. Algunos no se casan porque nacieron incapacitados para eso, otros porque los hombres los incapacitaron, y otros eligen no casarse por causa del reino de los cielos. Quien pueda poner esto en práctica, que lo haga. Para muchos, queridos hermanos, optar por no casarse es contranatural. Nosotros en la iglesia decimos, no es contranatural, es sobrenatural. Es un don de Dios. Y lo dice esta palabra. ¿Cuántas personas critican a la iglesia, por ejemplo, el celibato de los sacerdotes o la virginidad consagrada de las religiosas? Y dicen que es algo que no es propio de la naturaleza humana. Yo les invito a que lean con atención estas palabras. No todos pueden hacer esto, sino solo aquellos a quienes Dios se lo concede. Dios se lo concede, es decir, es un don de Dios. El celibato, queridos hermanos, viene de Dios. Privarse de formar un matrimonio y una familia es un don que viene de Dios. Viene de Dios, lo dice la palabra.
No todos pueden hacer esto, sino solo aquellos a quienes Dios se lo concede. Es una concesión de Dios. Y también dice Jesús, no todos lo entienden. Es decir, es polémico y lo seguirá haciendo. Hasta para quien lo vive, queridos hermanos, hasta para quien vive el celibato, es un misterio. Les digo que posiblemente en otro momento toquemos especialmente este tema del amor célibe, y con eso quisiera terminar, queridos hermanos. Dice Jesús que unos eligen no casarse por causa del reino de los cielos. En otras traducciones dice, por amor al reino de los cielos, por amor al reino de los cielos, por amor al misterio del reinado de Dios entre los hombres. Para que tu vida sea un instrumento y un medio por el cual Dios viene a reinar entre los hombres. Por amor a Dios y por amor a su reino, queridos hermanos, es decir, con esto termino, el celibato es una decisión de amor. De amor. Parecería que es por no amar. Parecería. Porque no tomamos esposo y no formamos familia. Pero Jesús dice que esto se elige por amor al reino de los cielos, por amor a Dios y por amor al reino de Dios, al reinado de Dios entre los hombres. Es una manera de amar, muy misteriosa, y como dice Jesús, no todos lo entienden. Y se los digo en primera persona, muchas veces ni siquiera aquellos que estamos llamados a ello, o a quienes Dios nos ha querido dar ese don. Queridos hermanos, muchísimas gracias. Nos alargamos hoy un poquito. El tema es muy delicado. El amor esponsal, el amor conyugal, el don de Dios. Que el Señor, por medio de su Espíritu, nos vaya conduciendo hasta vivir plenamente el amor al que Él nos ha llamado. Que la Santísima Virgen, que es virgen, esposa y madre, tres cosas que parecerían distantes la una de la otra: virgen, esposa y madre, que ella nos enseñe a todos a amar, como Jesús nos ha amado, como yo les he amado. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Primeramente Dios, nos vemos mañana a las 5 de la tarde para continuar con este nuestro curso, como yo les he amado. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.